Hace apenas 100 años, las estufas funcionaban a carbón y los refrigeradores con hielo. Se molían metates y molcajetes. No haré una historia de las cocinas, simplemente recordaremos de cómo nuestras abuelas preparaban los alimentos en cocinas tradicionales en donde se prendía el fogón de carbón todos los días y se cocinaba en ollas de barro y cazuelas de peltre, y era el lugar más importante para ellas, donde incluso llegaron a resguardar y ocultar celosamente parte de sus pertenencias, como reliquias, papeles importantes, recuerdos, joyas, incluso sus más preciados tesoros. Pues era casi imposible que un hombre se atreviera a entrar a ese lugar tan sagrado para ellas, y tan poco masculino para el concepto del hombre macho de aquellas épocas. Y por causas del destino, sería mi tío Cristóbal quien descubriera parte de un gran tesoro de una vieja casona muy antigua, al tumbar un viejo pretil de petate. Aquí esta interesante historia. En esas entrañables cocinas donde se torteaba todos los días después de moler el maíz, se desplumaban los pollos en agua hirviendo y se compraba todo fresco porque no había refrigeradores. Era el lugar de regocijo, pláticas, dices y diretes e intercambio de ideas y conceptos de la vida diaria, donde sin duda había infinidad de lugares recónditos donde resguardar y esconder sus pertenencias. Cualquier agujero de esa cocina hecha de cemento y barro era un excelente escondite, así como también en las grandes ollas y vasijas varias donde se colgaban o escondían en sus bodegas, pues las usaban solamente cuando había grandes banquetes. A principios del siglo pasado en Guadalajara, la gente comía las frutas y verduras de temporada y de la región, a veces cosechados por ellos mismos. La carne fresca del día en que se mataba la vaca o el cerdo, las tortillas hechas diariamente en las cocinas con masa nixtamalizada, la leche recién ordeñada y el pan horneado en casa. La cocina era un espacio aparte, preferentemente con puerta que la separara del resto de la casa. Era un espacio al que solo entraban las mujeres, pues en la cocina los hombres huelen a caca de gallina, como le decían a mi hermano cuando quería husmear lo que se estaba cocinando. Hoy las cocinas están cada vez más integradas a la casa y con frecuencia se conectan con la sala de estar y ver la televisión. Los comedores y salas formales van desapareciendo en las construcciones modernas. Las reuniones son en las cocinas, alrededor del acto de cocinar y comer. Cuentan mis tías que la cocina de la casa de mis abuelos tenía un pretil de material con huecos en donde se metía la leña y el carbón, y las hornillas eran de fierro. Años más tarde consiguieron una estufa de leña que ya era un mueble aparte. En esa cocina mi abuela mandó construir un pretil especial que llamó el pretil del metate. Era cuadrado y estaba a la altura adecuada para trabajar la masa sin necesidad de arrodillarse en el suelo. Ahí se formaban las tortillas recién hechas, todos los días. Además, se ponía un brasero especial con el comal para no ocupar las hornillas de fierro en donde se cocinaba el resto de la comida. Cerca de la casa vendían el carbón. 4 kilos cabían en un bote alcoholero, de esos de lámina. Los hijos mayores iban por él y se usaba para los fogones y después para la estufa, donde le serviría ese bote alcoholero para esconder y resguardar 150 centenarios de oro puro. El primer refrigerador eléctrico marca Cold Spot llegó a casa de mis abuelos un mayo de 1938, en el marco de la celebración de uno de sus aniversarios de bodas. Antes, lo que existía era una especie de ropero de madera que servía para conservar los alimentos. Por dentro tenía un forro de lámina, que es donde también, al estar muy viejo, mi tío lo sacó al patio y descubrió algunas joyas también. En esta cocina de casa de mis abuelos había muchas ollas de barro, cazuelas, peltre y pocillos. Las cucharas eran de madera en su mayoría, aunque también había de peltre y aluminio.
Había jarrones de aluminio para la leche. Además del metate, estaba también el molcajete, porque tampoco existía la licuadora. Todo se lavaba y se rehusaba, nada se tiraba. Así era la Guadalajara de antes, así se cocinaba y se comía. No había empaques de plástico, se usaban servilletas de tela, ollas, platos de cerámica, periódicos, cucuruchos de papel, periódico o estraza, y bateas. Era una vieja casa tipo español, de esas con sus corredores largos, con sus pilares y sus fachadas con terminación en arcos. Techos altos, estaba en el mero centro de Guadalajara, entre Juan Álvarez y Santa Mónica, muy cerca del Santuario de Guadalupe. Sin duda, una joya para los amantes del vintage, pero lamentablemente para mi tío un lugar inservible y anticuado, porque él nació y creció ahí, y ya se le hacía todo eso pasado de moda y muy viejo. Aunque mi tía quería conservar esa cocina más por los recuerdos que para su uso práctico, ya era inútil la insistencia, pues lo que quería mi tío era sacarle provecho a toda la casa, ya sea vendiéndola o rentándola, pues era el que había quedado como dueño al heredársela a mis abuelos. Un día deciden ponerla en venta, pero mi tía le insiste a mi tío que por favor, si puede quitar toda esa cocina y llevársela a su casa. Pues para mi tía todo eso era como algo nostálgico para ella, pues le tocó vivir como la mamá de mi tío, o sea mi abuela, cocinaba en esa gran cocina y ella era muy feliz. Mi tío se enojó y le dice: ¿cómo es posible que quieres que me lleve una cocina que es toda de material? Le contesta mi tía: no, Cristóbal, lo que se puede hacer es que salves en lo que puedas el pretil del metate, quítalo con sumo cuidado. Yo sé que todo lo demás se destruirá, pero también puedes salvar las hornillas de pretil y todas esas ollas de barro y los casos. A mi tío Cristóbal no le quedó más que aceptar el capricho de su esposa, pues al parecer era la única que valoraba ese tipo de cocinas antiguas. Pero pasaban los días y mi tío hacía desidia y no se ponía a desmontar ese pretil del metate, pues estaba muy pesado y se requería de mucha destreza para no romper esa gran piedra. Hasta que un día le hablan porque salió un cliente para comprar esa casa. Es cuando mi tío, en friega, con mi tía también, casi arreándolo, le dice que no deje entrar a nadie hasta que quiten esa cocina. Total, que mi tío tuvo que retrasar 5 días esa venta con su cliente para él poder trabajar. Y entre 3 personas se disponen a desempotrar ese pretil con su metate, que les costaría casi medio día, pues los golpes tenían que ser muy certeros, casi quirúrgicos, para no romper esa gran piedra, si no así le iba con mi tía. Y es cuando al sacarlo poco a poco de ahí, también se les vino un pedazo de adobe que estaba en la pared, donde vieron un bote de lámina de esos viejos, que estaba tapado aún con su cubierta original, también de lámina. Mi tío era una persona muy preparada, pues era jubilado en obras públicas del gobierno, y para él no era extraño encontrar objetos raros tras el desmantelamiento de alguna casa o predio, y sabía que ese bote de aluminio no era normal, que estuviera ahí escondido, y pensó velozmente que pudiera ser algo de metal, algo valioso. En ese momento les dijo a sus ayudantes que se llevaran eso hasta el patio y con sumo cuidado y tapándose los ojos y la cara, que lo abrieran. Uno de los ayudantes puso el bote en el patio y solo le dio un certero golpe con un pico. En ese momento salieron a borbotones monedas de oro. Lamentablemente uno de ellos, tras la emoción e impulso, se lanzó vertiginosamente tras las monedas y mi tío logró quitarlo de ahí. Pero justo 20 minutos después lo vieron vomitando y todo de amarillo. Le llamaron a la ambulancia y tuvieron que llevárselo de emergencia. Mi tío y los demás tuvieron que dejar airear al sol y después proceder a vaciar todo el contenido de ese bote alcoholero, donde fue que contaron 150 monedas exactas de centenarios de oro. Mi tío sorprendido se preguntaba quién guardó ese tesoro ahí,
pues ese pretil ya estaba cuando él nació y mi tío en ese entonces, cuando lo sacaron en el 2003, tenía 72 años. Al parecer en esa área del pretil ya alguien lo había escondido anteriormente, porque recordemos que cuando lo desempotraron se les cayó también un pedazo de adobe ya de la pared vieja. Pero todavía no acaba aquí la historia. Mi tío también se llevó ese pedazo de mueble antiguo que servía de refrigerador, donde lo dejó en un patio a la intemperie en su otra casa. Pasaron casi 2 años más. El sol y las inclemencias del tiempo también hicieron su parte, y ese mueble dejó ver entre la capa de lámina y madera vieja un pequeño orificio donde salía una bolsa vieja como de terciopelo. Mi tío la vio un día que salió al patio a regar sus plantas y vio algo raro. Sacó ese pedazo de tela rojo y encontró casi 2 kilos de joyas antiguas. Mi tío había repartido unas cuantas monedas también a sus ayudantes, incluso al que se llevaron al hospital, que no le pasó nada, gracias a Dios, quedándose con la duda de quién eran todas esas monedas y por qué en la cocina y después en el mueble que figuraba como refrigerador. Y después de 2 años sacar ahora esas joyas antiguas. ¡Qué suerte tan maravillosa! Se dio cuenta demasiado tarde que esa casa había pertenecido a una familia de ingleses que se vino a principios del siglo, quienes vendieron después esa casa, sus hijos, a mis abuelos, sin saber que sus padres esconderían todo ese oro y joyas, porque mis abuelos no fueron. Donde felizmente mi tío las encontró, quedándose con la duda de que a lo mejor en esa casa que ya había vendido mi tío, pudiera haber más tesoros escondidos en alguna parte. Esta es la historia de la señora Alejandra Nava de Guadalajara, Jalisco, que nos la envió. Si te ha gustado esta historia real, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal Explorando Historias. Hasta pronto.